A continuación vamos a profundizar ahora sí más el tema con respecto a lo que es balanceo versus comprobación de batería. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O qué tanto eh, podemos valernos del hecho de que si balanceamos las celdas podemos obtener una respuesta lógica o una claridad lógica con respecto al estado de la batería, por quizás la vida útil? Si podríamos decir la batería está en un 50% o está a un 70%. Esto con base en qué lo digo, porque a un usuario que pues él me contacta y me envía unos soportes en donde él envía por ahí una batería por servicio, en donde claramente le indican que la batería, lo uno, que no se deja balancear. Bueno, eso no es tan cuestionable, pero que le digan que la batería tiene un porcentaje y le califiquen el resto de baterías como que en cada módulo con un porcentaje, cuando realmente eso no tiene nada que ver con el balanceo. Esta batería nos llega por servicio, nos hemos anticipado obviamente al servicio al abrirla, separarla, revisarla, pues para poder hacer énfasis claramente con respecto a lo que yo les voy a informar. Nuestro cliente no la trae porque inicialmente la batería no carga. Antes de profundizar en el tema de lo que voy a tratar de aclarar en estos momentos, es muy importante dejar en claro de que la batería está presentando este problema fue porque la batería desafortunadamente, digamos que erradamente, se dejó sin uso por lo mínimo más de 2 meses. Según el cliente me indica que duró alrededor de 3 meses la batería quieta, situación que no se debe de hacer. Entonces, desafortunadamente el cliente no tenía claro y digamos que inadvertidamente pues de pronto dijo, no, ahorita no uso la moto, o la dejó ahí y no la volvió a usar, pero no tenía claro de que necesitaba estar llevando cargas así sea corticas, dándole usos prolongados, puede ser cada 8 días, pero no dejar que la batería decayera tanto y más que ya se apague y pase a un estado de degradación. Entonces, la batería fue dejada por mucho tiempo, digamos, sin uso, y de ahí es donde viene, digamos, la falla. ¿Qué pasó? Las baterías decayeron mucho. Ya ahí como está, obviamente, el BMS que trae esta batería no carga. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero que todo, inspeccionar si la batería aún se puede, porque hay veces que la batería decae. Para este tipo de tecnología, el rango máximo es desde los 2.8, puede que llegue a 2.5, pero ya una batería que baje de los 2 voltios ya es una batería que va quedando irrecuperable, así la batería sea nueva. No tiene nada que ver, que para eso quiero mostrar en el caso de esta, que la tengo por acá cerquita. Esto es una batería nueva, esto es una batería de polímero, esta es una batería de prácticamente 80 amperios y esta batería acaba de llegar en su respectiva caja. Aquí tenemos el resto. Si a esta batería, que no tiene nada que ver de que porque es que está nueva ahora versus la batería que ya tiene tiempo, no tiene nada que ver, por eso hago la aclaración. Si a esta batería la llevamos a un uso en donde esté por debajo de las condiciones a las cuales ella debe de estar, la vamos a dañar. ¿Cuáles son las condiciones bajas para el caso de esta tecnología en cuanto a litio? Y esto es igual, con la diferencia que esto es encapsulado cilíndrico, esto es encapsulado en una bolsa y recubierto la bolsa con un material que se llama polímero. Para este tipo de batería el trabajo está hasta los 2.8 voltios, eso es lo admitido. Ya depende de la controladora y del BMS que nos permita hacer esos usos correctamente. Entonces, si yo la llevo por debajo de ese rango, se va a afectar la batería. Pero si la batería así sea nueva y la sigo y le sigo, ya, porque ya en ese caso ya no entrega amperios, ya lo que entrega es lo que le va quedando de voltaje, pues la batería ya se va a terminar, como quien dice, de dañar. Eso es igual, en mi caso, hacer natación, profundizarme dentro del agua
y puede que yo tenga un tiempo de resistencia, un ejemplo de un minuto, pero si yo me paso de ese tiempo, voy a perder los signos, y en ese estado, si en un determinado momento no se hace algo, la vida se va por ahí también. Entonces, de salud puede que esté bien, pero yo no estaría uno falleciendo por una enfermedad, sino estaría falleciendo es por una causa prácticamente provocada. Entonces, esta batería se le llevó prácticamente a un estado de degradación, que en este caso ya lo vamos a mostrar, un solo módulo, el cual desafortunadamente decayó totalmente, y ahí ya no dio más. Para esto vamos a verlo, vamos a mirar en el balanceador, y por ahí derecho vamos a hablar del balanceo de la batería. Entonces aquí damos encendido, pasamos allá al monitor, ahí está conectado con el BMS, el balanceador. Y como para hacer aclaración en este tema, lo primero que nos muestra arriba, o la indicación que nos hace, no es ninguna alerta de daño, sino que lo que nos está indicando es que el número de celdas no coincide, la configuración no coincide con las celdas que actualmente están. O sea, es como si en estos momentos esta estuviese bien, pero realmente lo que el BMS detecta es que estos módulos están recibiendo carga. Entonces, en estos momentos, obviamente él no está recibiendo por estos ni por estos, aunque aquí yo ya había encendido y le he indicado que son 17 módulos. Entonces, en primer punto, como podemos ver, acá hay una celda que tiene 1.68 y seguimos bajando 1.50, 3 voltios. Están un poco desbalanceadas, no es que sea mucha, pero en este caso la celda número 14 no está con carga. En este caso yo ya le había dedicado tiempo a esta celda, que pues quise adelantarme a ver si se recuperaba, y obviamente lo iba a mostrar, a documentar, pero la celda ha sido imposible. ¿Por qué? Porque está totalmente caída, está en cero, no tiene nada, ya la celda entró en degradación. Entonces la celda ya no se recupera, pero si la celda aún tuviese voltaje que estuviese al menos cercano a los 2 voltios, es posible que la celda se pudiera recuperar. En este orden de idea, hablar de una diferencia en cuanto a porcentajes, que es que esta está al 70, que esta está al 60, solamente podríamos valernos al hecho si nos basamos en esta información. Tengamos en cuenta, bueno, en el caso del balanceador no me había fijado, pero bueno, no nos muestra exactamente el rango de máximo voltaje, porque es que él no va a cargar, él lo que hace es balancear. Entonces, como para hacer una declaración aquí más puntual, para este tipo de tecnología, en caso litio, los rangos de trabajo son, si trabajamos sobre esta línea, digamos que la batería tenga un máximo de hasta 4.2 voltios, que serían 420, y tenga un corte de hasta, como lo muestra acá, 2.8, que eso no lo modifico yo, eso es el sistema. Entonces, si aquí es 2.8, pongámosle que en este punto sea 2.8 y este punto sea 4.2, se nos desconecta. Bueno, entonces tendría yo que tener un margen de trabajo como para decir este es el 0 y este es el 100%. Es para lo único que yo podría decir en cuanto a diferencia, si es que queremos aclarar un porcentaje con respecto a la celda. Que no, que es que esta está al 70, esta está al 80, esta está al 90, pero es que la diferencia en voltaje de esto no tiene ninguna aclaración, no hace ningún énfasis con respecto a la capacidad de la batería. Es tanto que acá en el balanceador, por las opciones de programación, ni siquiera tengo la necesidad o se ve la necesidad de ajustar amperios. Solamente se puede o es manejable, porque el resto no es una información relevante. Sería a qué intensidad quiero que haga el proceso de balanceo. Es lo único. Entonces, justificar un área o un punto de porcentaje con respecto a cada una, basándonos por el proceso de balanceo, no tiene ninguna validez, no tiene ninguna
claridad técnica, porque es que eso no nos lo va a dar. Muy diferente. Muy diferente en el caso en que yo tome alguna de las celdas, que es lo que sí vamos a hacer. Obviamente, en este caso, no vamos a hacer aclaración de cuántos amperios dice que es esta batería, porque eso no nos compete. Otra cosa fuera que el cliente necesita tener información puntual con respecto a cuando le vendieron la batería o a quien le vendió la batería, porque le diga un ejemplo, esta batería es de 50 amperios, o que yo le vendo una batería y le esté vendiendo esto como una batería de 50 amperios, pues hay que entender que el costo es elevado, o podría ser mucho más si la batería realmente fuera de 20 amperios, entonces el costo no sería el justo, porque si la batería es de 20, pero nos la están vendiendo como una batería de 50, pues habría que entender que el precio sería prácticamente el doble. Entonces, en esos casos es en donde nosotros, sí, claro, perfectamente podemos corroborar técnicamente si la batería es o no es de X capacidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, tenemos que cambiar el módulo 14, que si mal veo, creo que es este módulo, con otros dos de por acá. Son varios, toca reemplazarlos, sacar esos módulos y poner otros. ¿Cuáles yo voy a poner? En este caso, vamos a utilizar estos. Entonces ya la batería se va a ver con una diferencia en baterías, por eso la mostramos desde antes. Entonces ahí está la batería, solamente hemos destapado para llegar y ya procedemos a separar los dos módulos y a desconectar para extraer técnicamente o con mucho cuidado los módulos. En el proceso que nosotros vamos a hacer, claro, nosotros le vamos a explicar al cliente cuánto es la capacidad real de la batería. Y sobre eso ya pues el cliente es el que decida, no se le va a cambiar BMS porque el daño realmente no fue porque el BMS no balanceara o que la falla o el daño fue porque la batería se dejó mucho tiempo estática. Entonces, ya muy diferente es que cuando yo someta a alguno de estos o se les haga la prueba de carga y descarga versus la otra, eso sí sería un factor de diferente. Que si en este caso vamos a hacer otro ejemplo que pudiera haber pasado, que afortunadamente pues ya no pasó, que han pasado por acá baterías y resulta que al comprobar, porque exactamente como lo muestro acá, podemos ver el estado de las celdas con respecto a la diferencia de voltaje por el desbalanceo. Entonces llega un momento en donde si la celda, digamos la más comprometida, y resulta que no anivela y no alnivela, que no tiene nada que ver con las otras el dispositivo las va a balancear si las celdas aún responden correctamente, pero si vemos que esa celda prácticamente es que no llega y no llega, pues sencillo, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es someter en especial a esa batería con otras al azar y la comprobamos o las confrontamos para poder determinar en qué estado habría con respecto a las otras. Entonces comprobamos esta, la que nos muestra el sistema, la corroboramos con otra y de ahí sacamos como quien dice una conclusión ya más profunda, pero resulta que en el caso del cliente le dicen incluso que la batería debe de reemplazarse. ¿Por qué? En este caso estamos mostrando por qué en este caso el módulo 14 toca reemplazarlo. Acerquemos acá la cámara. Como vemos acá, miren, estos son los módulos que están conectados. Estos son los cables que no están conectados. Porque no se necesitan, porque este dispositivo permite hasta 20 y aquí están los cables ya conectados. Entonces aquí podríamos ver en cada uno hay un cable conectado que son los que provienen del balanceador. Cada uno tiene un cable que ya está y hemos desconectado obviamente los cables que van para el BMS que traía el sistema. Cada uno tiene un cable conectado y así obviamente tenemos
la claridad o la certeza que efectivamente con nuestro dispositivo que ella está trabajando y que ya prácticamente las celdas están casi balanceadas, casi que las balancea en el momento en que la encendí y verifiqué, mientras volvía apagué y ahora que veo ya las celdas están prácticamente balanceadas. Bueno, siempre les falta. Entonces, ya en el caso, a diferencia es cuando podemos conocer, si en este caso el módulo 14, que hubiese sido el otro ejemplo, no está totalmente en cero, aún tiene voltaje, lo logramos subir y vemos que como que tiene un comportamiento algo normal con respecto al balanceo de los otros, claro, de todas maneras le vamos a hacer su comprobación de carga. Entonces en ese caso someteríamos el módulo 14 a carga y descarga. ¿Cuántos amperios almacena? ¿Cuántos amperios nos entrega? Y así sucesivamente vamos analizando en qué condición está. Y esa información la confrontaríamos con otras que efectivamente nos muestre un buen margen y ahí sacaríamos una conclusión y ya diríamos, entonces ya en este caso le podríamos informar, que es como en el caso de lo que el cliente le pasó, en este caso le podríamos informar con más detalle, amigo, no en este caso que el módulo prácticamente no da, es que está en cero. Amigo, el módulo 14 era el módulo o fue el módulo más afectado, sí nos recibe carga, pero a diferencia de los otros que no lo hemos hecho, ese módulo, un ejemplo, la batería es de 20 amperios o 30, 40, lo que sea, y a esa capacidad que está recibiendo no es comparada con la otra o no tiene el mismo margen ¿cómo es? De almacenamiento. Las otras nos dan, un ejemplo, 20 amperios y el módulo 14 nos está dando 15 amperios, 10 amperios, o no nos dio ni 10 amperios, 5 amperios. Entonces, en ese orden de idea es más que claro que ese módulo toca cambiarlo. Entonces, si el módulo efectivamente, en cuanto a cualquiera de los dos casos, que si el módulo, si poco almacena, pues poco nos va a entregar, porque también ha habido casos en donde hay baterías que sí almacenan los 20 amperios, pero no nos entregan 20, nos entregan 18. Entonces ya se deja la salvavedad donde se le va a informar al cliente, la batería va a presentar unos cortes anticipados, es decir, es probable que usted vea que la batería le queda el 10% o le quedan 5 amperios, 5 amperios y resulta que de un momento a otro, ¡prum!, corta. ¿Por qué? Porque el BMS en un principio tendría un registro de todo, pero va a haber un momento en donde hay un módulo que va a decaer más rápido, entonces se va a ir a cero. Entonces, en ese caso, se podría decir que la batería podría continuar, simplemente es que con nuestro trabajo hacemos que la batería se reactive o vuelva en funcionamiento. Ha habido momentos en donde a esos módulos que nosotros sometemos, hacemos ese procedimiento, la batería va mejorando, e incluso con hasta 5 procedimientos. ¿Cuál es el problema? Que eso es tiempo. Y en algunos casos, cuando uno va a hacer un trabajo de estos y se le informa, se le indica al cliente, porque el cliente viene, no, es que necesito que mejor me revisen la batería que me está presentando fallo. Claro, se le hace, entonces uno le indica, se le puede hacer esto. Cuando uno le indica el valor, el cliente se asusta. Pero lo que no está claro para el cliente es que desafortunadamente esto conlleva un tiempo de trabajo, que no es posible un trabajo de estos hacerlo como sería el caso de armar una batería nueva. Tiene casi más trabajo hacer esto, o casi no, tiene más trabajo hacer esto que armar la batería nueva. Hacer esto conlleva varios procedimientos. Armar la batería es un solo proceso. Es casi lo mismo a, como yo ya lo he dicho, eso de reciclar baterías en cuanto a procedimiento e incluso costos por material es mucho más costoso que armar la batería nueva. Eso no tiene presentación. Para mí eso no tiene lógica. Ya en este caso, obviamente, reparar la batería, pues claro, porque obviamente por el formato y como está armada, pues sí conlleva un procedimiento técnico bastante estricto, bastante delicado, pero que vuelvo y aclaro, la batería hay que repararla, se puede reparar, sí señor, pero entonces eso implica un costo. Hay un tema que se me ha venido indagando y es cuando se repara una batería, que realmente sí vale la pena y qué garantías hay, qué condiciones queda dando con respecto al trabajo. Señores, la batería, mientras se le instale
porque hablemos o aclaramos, en este caso es el módulo 14, no podemos hacer énfasis en los otros. Claro, si el cliente lo desea, que es un costo que le va a costar, se le someten las otras, en este caso esto es de 17, se le someten las otras 16 celdas, menos una, 16 celdas se le someten al mismo procedimiento carga y descarga y se le informa, pero es un procedimiento que entre comillas podría ser casi no tan requerido, porque para eso se escoge cualquier módulo al azar y si da las condiciones los otros deben de dar las mismas, pero si el cliente lo desea se le hace. Por el momento solamente contamos con un equipo, pero esperamos muy pronto ya contar, para un dado caso de estos se le pueda ofrecer el servicio de una vez completo, todas las baterías, se les hace el mismo procedimiento y se le indica módulo 10, módulo 8, módulo 1, tanto almacenó. El resto de módulos no almacenaron o sí, bueno, como sea, pero por ahora solamente tenemos un equipo y estamos en proceso de adquisición de más equipos. Entonces, en ese caso sí, claro, habría una diferencia grande, pero ese es el punto al cual yo quiero resaltar. Entonces, en este caso vamos a proceder a cambiar el módulo, reemplazamos el módulo y cómo nos debe de trabajar la batería. Igual debe de dar las mismas prestaciones. Es más, en algunos casos puede que la batería mejore un poquito en autonomía, pero es de aclarar que cuando yo haga la prueba de estos módulos también voy a hacer la prueba del módulo que se le está instalando, y es de aclarar, el módulo que yo estoy instalando es de mucho más capacidad, no afecta en nada, solamente es que los otros pues no, o ese módulo no se va a ver tan sometido o tan ¿cómo le digo yo? Sí, tan sometido como los otros. Entonces, con respecto a la claridad, no, pues que la batería se repare y esa batería no, señor. Si el servicio cumple, la batería debe de funcionar, debe de trabajar. Lo que pasa es que el servicio como tal debe de ser incluso mejor a lo que ya venía, como en este caso. Claro, nosotros vamos a reemplazar los módulos, pero yo no le voy a instalar módulos de la misma capacidad porque va a ser casi imposible conseguirlos. Entonces yo me baso en los que yo tenga, que tratamos siempre en lo posible de no instalar módulos de menos capacidad. Eso no se va a dar porque las baterías muy raro vienen con módulos de más de 2500 miliamperios, por lo regular siempre es por debajo de los 2000, y yo instalo baterías de 2600. O sea que estoy ganado, voy siempre sobrado, voy a la fija, estoy tranquilo, estoy más con... Entonces, ya que si la batería volviese a fallar, esperemos que no vuelva a fallar y menos por la misma causa. Si falla otro módulo, no tiene nada que ver con mi servicio, pero ya si falla el módulo de nosotros, pues o toca dar garantía o toca reemplazar si ya se ha cumplido el periodo de garantía. Pero la batería debe de funcionar. ¿Basándonos en qué? En la calidad de servicio. Entonces, no vamos a hablar más carreta, vamos a entrar a cambiar los módulos y ya veremos la batería cuando se haga el procedimiento. Entonces ya haremos los respectivos procesos de corrección de las celdas. Vamos a ver cómo va. Acerquemos la cámara. Ya no están tan distanciadas. Entonces ya ahorita obviamente volvemos a apagar el módulo, sigue algo por debajo y vamos a proceder ahora sí a desconectar las baterías para ya hacer un proceso mucho más completo. Bueno, entonces ya continuaremos dependiendo de cómo siga el trabajo. Bueno, así es parte del servicio. He ahí la razón, pues que mostramos parte del proceso, simplemente ya las piezas separadas. No hacemos el video soltando aquí, haga acá y aceleremos el video para que se vea todo como quien dice a las carreras. No, pero sí lo explicamos. Se han separado los dos módulos. Ahora hemos separado un módulo, perdón, un separador o un folder, y ya aquí lo que queda es separar estas celdas que son las que están dañadas. Acerquemos la cámara, o bueno, hacerles un cortocircuito, creería yo. Un pequeño embolate acá. Bueno, acerquemos la cámara.
tomamos una batería nueva. Ya está caliente. Ahí vemos la chispa. No hace absolutamente chispa. Entonces aquí obviamente vamos a quitar estas. Esas son las celdas que se afectaron. ¿Cuántas celdas? 10 celdas, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Así están. Contémoslas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ve? Son 11 baterías lo que lleva. Yo había calculado 10 y resulta que mire, son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Menos mal ahí tengo 11 baterías. Aparte de eso, aclaro una cosa: la forma como está diseñado se está desaprovechando en gran parte el espacio, y hay todavía más espacio, lo que quiere decir de que esta batería podría ser incluso de más capacidad. Solamente es que habría que corregir esa distribución de la batería. Ahí ya tendríamos la batería con sus módulos nuevos. Aquí obviamente tenemos que volver a entrar a soldar lo que se retiró, y obviamente ya la batería tiene que volver a funcionar. Aclaramos, una vez armemos ya todo esto, comenzamos a hacer las comprobaciones del caso. ¿Cuáles son las comprobaciones del caso? Revisamos mucho más detalladamente cada módulo, de tal manera a tener la claridad cuántos amperios está almacenando y cómo está en comportamiento de entrega. No siempre tienen el mismo comportamiento en carga como en descarga. A veces hay diferencias, puede ser en carga, puede ser en descarga, pero así vamos a ver. Entonces, en este caso, si nosotros simplemente le vamos a decir al cliente, no, eso hay que cambiar toda la batería, por ahora no. Vamos a entrar a someter ya las baterías como tal, y sobre eso es lo que vamos a ver en qué condiciones nos va a trabajar la batería. Entonces vamos a proceder ya a armar esto y hacer las pruebas que ya las veremos a continuación. Bueno, primero que todo acerquemos la cámara, vamos a hablar de esto. Como vimos, la batería pues se desarmó, se separó para hacer el cambio de este módulo especialmente. Todas las celdas se revisaron. Obviamente estas marcas corresponden a las últimas pruebas que iban pasando y cómo iban evolucionando. Aclaramos un detalle con respecto a esta batería, que no es que no vaya a ocurrir,
Es una situación que lo único que hay que hacer es darle uso. Y si la batería se va a dejar por un tiempo determinado quieta, pues es bueno de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, hacerle una pequeña descarga y volverla a cargar para que ella mantenga. Lo ideal es no dejarla que baje. ¿Qué ocurre por acá? La batería la dejaron mucho tiempo sin uso y bajó a tal punto que hubo un módulo que no fue posible reparar. Quedó totalmente irrecuperable. Hubieron otros módulos que estaban ya prácticamente para el mismo punto, pero se lograron recuperar. En estos casos, el procedimiento que se hace, claro, que es de volver a recuperar la batería. Hay una situación y es que ese es como a veces lo que se podría decir que es como algo difícil de aclarar plenamente. Tenemos la batería. Vamos a poner estas aquí. Como ejemplo tenemos la batería. El formato de batería que se está armando como tal para el almacenamiento de energía es un tipo de batería que se llama modular. ¿Por qué? Se está conformando por varios tipos de por un determinado número de baterías para conformar una serie que sea para acumular mucho más energía que lo que proporciona una. ¿Cuál es la situación con esto? Y es en donde es muy importante aclarar de qué tan rentable es hacer que una batería aumente en tamaño, porque lo que necesitamos es que haya acumulación de energía almacenada. ¿Qué tan rentable es si yo voy a utilizar estos módulos? O el caso más lógico sería, si necesito almacenar en este caso 5, 10, 15, en este caso podría ser que con estos 6 módulos podría estar almacenando 15 amperios. ¿A cuál es la diferencia que habría al utilizar un solo módulo que sería un tamaño mucho más diferente y que me permita igualmente los 15 amperios? ¿Cuál es la diferencia, señores? Las novedades con estas baterías es la siguiente, y es que esto es lo que ocurre. En el caso de este, no eran 6, eran 10 módulos, pero vamos a representarlo acá para ser más claros y más puntual. En este orden de idea, la batería siempre va a estar recibiendo, siempre se va a ver sometida a una exigencia que la va a llevar a una entrega de energía a unas necesidades extremadamente altas. ¿Qué es lo que ocurre? Si de estos módulos alguno llegase a fallar, llega a tener una pérdida, por lo regular estos módulos cuando quedan en pérdida, por lo regular hay dos situaciones que ocurren. O queda en corto, es decir, queda en continuidad tanto como positivo y negativo, cuando uno solo. O simplemente queda aislado y ya no almacena energía. Es una situación que es muy recurrente, o sea, puede ocurrir cualquiera de las dos condiciones. O queda en continuidad entre borne positivo y negativo, o simplemente queda inhabilitado. Entonces, es como si cuando queda inhabilitado, o sea, que internamente los módulos quedan, ¿cómo lo digo yo? El material, porque eso es como si fuera una tela envuelta, y se aísla, porque yo ya lo he mostrado en otras ocasiones cómo es esto por dentro. Entonces, y se aísla. Entonces, al tomarle lectura, no va a dar voltaje, y al hacer continuidad, no va a dar continuidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Es como si retiráramos un módulo. Entonces, queda trabajando con menos módulos versus lo que está haciendo la otra. También cuando la batería se deja de utilizar, ellos van bajando.
No es de extrañar que uno de los 6 módulos, suponiendo que fueran 6, fuera el que más cayera. Entonces los otros son los que van haciendo el esfuerzo y ahí es en donde comienza la batería a afectarse. Entonces, si el módulo entra en corto, es decir, queda en continuidad entre borne positivo y negativo, ¿qué es lo que va a hacer este módulo? Nos va a comenzar a dañar las otras. Estos módulos comienzan a hacer un efecto de resistencia porque es como si se les hiciera un cortocircuito. Y esa resistencia intentaría reactivar esta batería. Es muy similar a lo que se hace, con la diferencia que cuando la batería está bien, ¿qué es lo que ocurre? Ella puede recibir la carga total. Y cuando se le extrae la carga, si un ejemplo almacenó 20 amperios, puede ser que no nos entregue 20 amperios, puede ser que nos entregue 15, puede ser que nos entregue 12. Eso pasó con esta batería. Entonces, después de haberla sometido, porque precisamente vimos que había normalidad en algunos módulos, como lo digo, en este caso se seleccionan unos al azar, se les somete a la prueba y evaluamos ese comportamiento. Entonces, al evaluar ese comportamiento, resulta que la batería tocaba sí o sí toda, someterla para verificar. Y ese fue el resultado. Varios módulos fue necesario hacerles un proceso, como quien dice, de reinicio, se le repite y ellos mejoran. Cuando eso se hace, es más, algunos módulos o algunas baterías vuelven casi a dar ¿cómo le digo yo? El comportamiento cuando la batería está nueva. Eso ocurre. Solamente es que es un proceso que hay que repetirlo y lamentablemente ese proceso lleva tiempo y ahí es donde está el inconveniente, que al momento de uno ir a cobrar un servicio de estos, no es fácil yo ir a justificarle al cliente, es que la batería duró aquí 8 días en servicio. Y yo sé que la persona va a decir, pero ¿cómo así que 8 días usted le estuvo trabajando? No, 8 días estuvo conectada al aparato para que se reactivara hasta que la logra resubir. Pero no porque este es el balanceador, es el otro aparato. Entonces, eso fue lo que se hizo con esta batería para recuperarla. Ya prácticamente está balanceada. Vamos a verla. Vamos a ver la pantalla. Bueno, ahí tenemos la pantalla. Entonces, como para empezar, ven, voltaje de cada módulo. Módulo 1, 4.96, 0.96, 0.95, 96, 96, 96, 96. Esto es un servicio de balanceo. Ya, como lo decía en un principio, él va cambiando, mire, se supone el balanceo el balanceo está para hacerlo a 10 amperios, pero no lo estamos haciendo a 10 amperios. Perdón, ya no está haciendo balanceo. Como podemos ver aquí, él aparece apagado, pero el balanceador sí está encendido. Ahí lo vemos encendido arriba. Entonces, y aquí tenemos ya las baterías como tal. Damos vuelta acá para mirarlo bien. Listo. Bueno, vemos una nivelación prácticamente perfecta. Tuvimos inconvenientes en del 1 al 3, tuvimos inconveniente con el módulo 12, que recuerda, el módulo 8 también, y el módulo 14 fue el que cambiamos. Recordemos que aquí mostraba 0 y son las baterías que ya vemos ahí, que son de otro color. La batería que nosotros hemos instalado en sí está para 26 amperios, pero la batería como tal es de 25 amperios. Y por acá vemos la resistencia, como lo indica el BMS, el módulo 14, miren.
47, 45, 47, estas sí quedaron. Mire, aquí vemos nuevamente nos lo corrobora, vea. Dijimos que el módulo del 1 al 3, mire, 40, 42, 43, el 8, el 12, pero mire que este ya, y este fue uno de los que más guerra nos dio, el módulo 12. A este tocó repetir el proceso como 5 veces. El módulo 17, vemos, y obviamente ya aquí en la parte de voltaje, pues no hay más que moverla. Ahí la batería ya está lista. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a terminar de armarla. Ya es conectar aquí unos cables que se alcanzaron a desconectar mientras conectábamos los cables del balanceador y proceder a entregarla al cliente. Ya a mostrar más de aquí en el video, con todo respeto lo digo, ya esto es pura chacha. Lo que sigue es hacer las conexiones correspondientes. Aquí el BMS obviamente está desconectado. Acerquemos la cámara. Está desconectado. Es ajustarlo bien, colocarle. Y se va la batería para que nuestro cliente nuevamente comience a darle uso. Recordemos, hasta aquí todo el proceso que se ha hecho, tanto como de carga y descarga, no se hace con este BMS, ni con este. Todo ese proceso se hace es con el comprobador de carga. Se le somete a carga, se le somete a descarga y así sucesivamente se va repitiendo. Porque como lo digo, se enfoca el trabajo en el módulo en el cual se detecta la anormalidad. Y ya, cuando ya vemos que la batería efectivamente sí da, en estos casos se le repite hasta determinadas veces el proceso a fin de que la batería nos dé un buen resultado. Si ya después de un ejemplo 3 o 4 procesos pero la batería la sigue igual, ya no hay remedio, se le informa al cliente, ya es decisión de él. En estos casos, cuando la batería desafortunadamente ya tiene una caída y no da, porque es que ¿qué es lo que ocurre? Se le somete a la carga y ya marca el voltaje total, pero la carga no la recibe, y eso es como si nosotros le quitáramos en algunos módulos. Pero como yo le digo, la batería se separó, se revisaron y todas estaban bien, ya habían, como quien dice, iniciado el voltaje. Quedaba armarla, se armó, se les hace su respectiva comprobación y esas fueron las novedades que encontramos, que hubieron módulos que no estaban dando perfectamente lo que deberían dar, pero al final se logró recuperar. Entonces ya con un trabajo así es lo que yo tanto resalto, que hay que tener mucho cuidado a dónde se lleva o a dónde uno manda a hacer un servicio, porque es bastante delicado este asunto de las baterías, y más con el dichoso comportamiento o el argumento más fuerte que es el tema de balancear las baterías. Bueno, señores, no siendo más, como siempre, muchas gracias a los que están pendientes de nuestro contenido, muchas gracias a los que nos acompañan, a los que están compartiéndolo y apoyándonos. De verdad que estamos muy agradecidos con ese personal, y asimismo, pues como siempre, invitarlos, cuando la información es tan buena, compartir.